Zair es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de las plataformas digitales y estos medios electrónicos que de día a día nos están siguiendo en el programa Diálogos Jurídicos. Diálogos Jurídicos es un programa que se fue preparando en esta segunda etapa y que estamos retomando con una serie de programas en materia de difusión de derechos humanos, la actividad propiamente de la abogacía o del abogado, máximo que el día de mañana pues se festeja el Día del Abogado 12 de julio y que desde 1960 el presidente de la República de manera oficial lo instituyó para que se festeje al ejercicio del abogado o el ejercicio de la abogacía. En verdad, puedo decirlo, es una gran satisfacción contar nuevamente con el amigo, con el maestro, con el catedrático Eduardo Castillo Cruz. Mucho trabajo en el litigio y esa doble modalidad que él lleva, el de litigar propiamente en la iniciativa privada y defender todos estos casos que propiamente se reflejan en los expedientes, en los procedimientos y que tienen ese impacto en Oaxaca, pero sobre todo que a través de su columna Quicio, que va difundiendo toda esta gama de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión o el ejercicio periodístico para difundir toda esta información jurídica y que desde luego lo que se busca es que la ciudadanía esté debidamente informada. Maestro Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa Diálogos Jurídicos. Pues muchas gracias por la invitación, estimado colega, y pues a quienes nos están viendo en estos momentos, pues gracias por tener esa intención de seguir la temática de estos programas que están proyectando ustedes hacia el público en general. La pregunta obligada, Eduardo, ¿quién es Eduardo Castillo? ¿Cuántos años lleva en el litigio? ¿En qué año egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra máxima casa de estudios? Bueno, precisamente estoy cumpliendo 28 años de haber egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Orgullosamente guapo, a pesar de todo lo que pueda decirse, es mi alma mater. Como en su momento lo dije, fue la única universidad pública que pudo darme ese cobijo para obtener una licenciatura. Sí. Y por eso estoy siempre agradecido y preocupado también por las situaciones que de repente se dan en nuestro campus universitario. Entonces yo egreso hace 28 años, pero digamos que cuando ya estoy a punto de salir de la escuela, yo ya antes había entrado a un despacho. En ese entonces todavía no, había una corriente que decía que el estudiante debía concluir sus estudios para no distraerse y practicar en un despacho o en un juzgado o en alguna dependencia de gobierno que tuviera que ver con una carrera. Lo hice yo desde tercer año, cuarto año ya de lleno. Incluso en quinto año tuve la posibilidad de ser actuario, notificador en un juzgado municipal, ¿no?
Entonces desde ahí empieza mi contacto, digamos, con los temas de la práctica del derecho, ¿no? Que era lo que a mí me llamaba la atención, porque pues en la escuela, en las aulas, pues te enseñan todo este bagaje académico, las instituciones, los conceptos que son importantísimos para poder aplicar el derecho, pero pues a mí siempre me llamaba la atención así como que pasa afuera, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a conocer juzgados, recuerdo juzgados civiles, que eran los inmediatos que estaban en el centro, cerca de lo que era un cine también que ya no existe, el cine Oaxaca, a un costado, enfrente del gimnasio universitario, está la Facultad de Derecho, ¿no? Porque yo todavía estudié en ese edificio histórico, entonces era como salirse y cruzar la calle y ver qué estaba pasando ahí, ¿no? Por eso también mi encuentro con el derecho privado, ¿no? No había cerca un juzgado penal, los juzgados penales estaban en Santa María Escotel, a un costado de la penitenciaría, por alguna razón, ¿no? Claro. Y así, todavía todos los juzgados federales estaban en Avenida Juárez, frente al Llano. Había un tribunal colegiado a un costado del Teatro Macedonio Alcalá, y así, ¿no? La Junta de Conciliación Agraria, por ahí cerca, y algunas otras dependencias que se fueron, que las fueron descentralizando, digamos, ¿no? Posteriormente. Entonces, así fue mi encuentro con la práctica del derecho, y a partir de ahí, pues tuve la posibilidad también de, como ya lo dije, de estar en una oficina, pero pues siempre era como más mi inquietud de estar en campo, ¿no? Y por eso he decidido mayoritariamente estar en el ejercicio del litigio, en el ejercicio profesional. No voy a meter a cuestión del concepto que es litigio, si son de las partes, los litigantes, en el, digamos, lenguaje que conocemos allá afuera, pues se dice, es un litigante, es un abogado que trabaja por su cuenta, ¿no? Que no es defensor público, que trabaja por su cuenta, entonces es un litigante, así nos conocen los funcionarios judiciales, ¿no? Desde luego. Litigante, claro que en la pureza de los conceptos internos, no se dice litigio, bueno, eso lo dejamos para otra discusión, pero sí. 28 años, Eduardo, que sin duda no ha sido nada fácil, con todo el contexto social que tenemos en Oaxaca, la construcción de 2 ciudades administrativas y judiciales, con toda la problemática que en su momento generó, y el recurso y el desvío y todo lo que alegaron, y que de una u otra manera pues está ahí documentado en todos los medios de comunicaciones. ¿Es complicado litigar en Oaxaca, Eduardo? Es complicado, diría yo. Híjole, yo creo que esa complicación, creo yo, se da porque los asuntos se pelean, jurídicamente hablando. ¿Ya? Es interesante ver un expediente de 1 o 2 tomos en donde ves los recursos interpuestos tanto por una parte, por otra, y así, ver cómo asuntos emergieron ya prácticamente de algo perdido, y asuntos que se consideraban ganados se perdieron, pero ves cómo toda esta secuela, esta película. Yo creo que esa complejidad, pues cuando son los asuntos así bien litigados, pues podría ser no tan fácil como para un egresado que de repente piensa que pues puede litigar ahora en redes sociales, ¿no? A ver, vamos a hacer unos TikToks y pues sí, o sea, todo esto se puede hacer, las cápsulas, todo está bien, pero ya a la hora de digamos, ensamblar un proceso, ahí está lo bueno, ¿no? Porque ahí entra todo el conocimiento, toda la experiencia. Ahora, eso por el tema, digamos, de cómo podemos entender el litigio desde esa complejidad. Lo otro es la parte, digamos, de quienes están en el escritorio, ¿no? ¿Qué hace complejo también? En que últimas fechas posiblemente alguien me diga, pues esto ha sido siempre así.
de repente pues uno tiene que litigar ya no solamente con el adversario del asunto, ¿no? Sino con el funcionario, llámese de la Junta Laboral o llámese del órgano jurisdiccional, ¿no? Con la misma autoridad que aparentemente está para garantizar exacto, esos lineamientos de acceso a la garantizar justicia. imparcialidad, neutralidad. Exacto. Y eso, de verdad digo, eso es también un grado de complejidad, ¿no? Porque, bueno, dices, ya no me voy a cuidar del adversario dentro del tema, sino prácticamente hablar de la autoridad también, porque está litigando, ¿no? Por algún interés. Eso. Por el otro lado, lo que hace también, pienso yo, algo complejo el tema de litigios, que pues la desorganización que tenemos. Si uno creo que va buscando la historia, digamos, de los abogados litigantes, propiamente hablando, pues, voy a encontrar los 60, 70, que era como un poco, pues todos se conocían de alguna manera, pero era también como, era muy limitado los egresados, ¿no? No había todavía esa masividad, digamos, en cuanto al número de egresados. Entonces, ¿por qué hablo de desorganización? Porque a ciencia cierta, en el punto en que no tengamos identificados cuántos abogados litigantes habemos, si tú me lo preguntas, yo te diría que no sabría exactamente. ¿No? Ahorita mismo estamos haciendo redes sociales, una lista, un pase de lista de los abogados que han fallecido del año 2020 para acá. Y pues ahorita ya van como 50 y van proponiendo nombres que como tú decías, sí es cierto, no lo voy a considerar porque no tenía conocimiento de eso. O sea, no tenemos un padrón de abogados litigantes, no sabemos cuántos somos. Y en este río revuelto, pues litigan hasta los jueces, ¿no? Litigan los magistrados, locales y federales, litigan los funcionarios que están en el poder judicial, que están en el poder ejecutivo, litigan los legisladores, ¿no? También litigan asuntos. Entonces, y bueno, el litigante propiamente, pues bueno, tiene que estar luchando con todas estas resistencias o todos estos obstáculos que tiene ahí, incluso institucionalmente. Entonces, la parte de la desorganización tiene que ver con que no sabemos exactamente quiénes somos los que estamos en el litigio activo, ¿sí? Y cómo también garantizamos esa transparencia y ese buen servicio a los usuarios, a las personas, ¿sí? ¿Cómo? No tenemos criterios y no tenemos ni por principio de organización. Sí existen asociaciones, barras, colegios, sí, pero creo que no hemos llegado al punto de decir, a ver, vamos, por lo pronto, los colegios, asociaciones, barras, vamos a tratar de consensar ciertos principios para un buen servicio jurídico. O sea, ya no decir de calidad, ¿no? Sino elementos básicos donde la ciudadanía, digo, lo ideal son esos elementos fundamentales, desde luego, pensando la calidad, por supuesto. Desde luego. Porque tenemos que ir por todo, tenemos que ir por la calidad, no nada más a medias. Porque si ahorita nos dice, pues estaríamos como, pues yo tengo ahí en mi despacho un código de ética, ¿no? Un código de ética que lo aplicas en tu despacho, ¿no? Y lo aplicas desde un criterio personal, desde luego. Nosotros, yo creo, como abogados, tenemos que ir pensando y consensando criterios universales, ¿ya? Ahí me parece esa parte de desorganización, de apatía, de egolatría también, por supuesto, ¿no? Dejar de ser un poco menos individualistas. Menos individualista y menos soberbio, ¿no? Y compartir el conocimiento que se va adquiriendo. Por ahí escuchaba yo en que no es lo mismo ser individualista que pensar o ser individualista o pensar en el individualismo que pensar en la individualidad. Decía, el individualista precisamente es eso, es decir, piensa solamente en una satisfacción personal, ¿no? Okay. Y pensar en la individualidad
implica pues, pensar como un interés general, no nada más en un interés personal. Entonces yo sí creo que tendríamos que consensar, dejar un poco esta postura tan individualista, tan egoísta, diría yo, tan egocéntrica, ¿sí?, que traemos los abogados. No sé si históricamente así hemos sido, por lo menos en Oaxaca, hablo de Oaxaca, pero parecía ser que había más consenso sobre agendas comunes. Es decir, los abogados como que estaban, o porque eran pocos, no eran tantos como ahora. Había más participación. Había más participación, como que sí, ellos como que tenían esta idea de, vamos a hacer un planteamiento al Poder Judicial, al Poder Legislativo, ¿no? Pero bueno, los que viven y conocen esa narrativa nos pueden decir efectivamente si así ha sido. Lo estoy inventando, no estoy únicamente como tratando de recrear algo que no existió, a lo mejor históricamente hemos sido. Estoy hablando de nuestro tiempo, de lo que hoy pasa, ¿sí? Pero aún así yo creo que también ciertamente hay que reconocer el tema de estos grandes aciertos, digamos, en el razonar el derecho. Porque no es que nosotros los oaxaqueños presumamos que aquí lo hacemos, somos los únicos que lo hacemos bien. Lo que pasa es que sí tenemos algo que se nos da, digamos. Y también hay que reconocer dentro de esa organización hay creatividad, hay abogados muy creativos, hay abogados muy talentosos, hay abogados muy brillantes de verdad. Y de verdad que no son necesariamente los que se publicitan en redes sociales, ¿eh? Ojo. No, sí, desde luego. Ojo. Los que están ganando los asuntos no son los que están publicando clientes satisfechos. Ojo, porque hay un gran número de abogados que están ganando asuntos y que están ganando asuntos incluso de lo que se llama litigio de interés público, sin necesidad de tanto anuncio, cacarero, que ahora ya paramos rayos con amparos y cosas por el estilo. Por supuesto que no, pero si nosotros revisamos estos expedientes de estos abogados, estamos viendo ahí tenemos una gran enseñanza de creatividad. Entonces creo que dentro de esa organización, de la que yo le llamo para efecto de agenda común, de crear algunos consensos para un buen servicio, hay un gran talento, por supuesto, y creo que también justamente de repente se nos ha olvidado reconocer, ¿no? Desde luego, silenciosos que hacen trabajo. Deficiencias limitantes de la misma administración de la justicia, del mismo Tribunal Superior de Justicia, de la falta de participación del mismo Congreso, en que no ha establecido reglas claras o que muchas lagunas encontramos en la ley. Desde luego que hay muchos avances. Por algo Oaxaca pues, es la única entidad que tiene una sala constitucional indígena, reconocida, establecida, y que hay un trabajo serio y profesional que se está haciendo. Y de igual manera en la iniciativa privada o el litigio privado, como lo decías, maestro, hay grandes precedentes que se están dejando y que muchos de esos también no se difunden. Desconocemos la razón por qué no se difunde, pero finalmente hay un trabajo serio, profesional, que está haciendo el abogado oaxaqueño en este litigio propiamente. Con todos estos elementos, Eduardo, ¿qué falta en cuanto a legislación oaxaqueña? Vemos que la pandemia finalmente nos dejó el reflejo de deficiencias y carencias en todos los sectores. Y en materia jurídica, el estancamiento de aproximadamente un año de haber separado todo lo que es la administración e impartición de la justicia, todos los juzgados mixtos, familiares, civiles, penales, hubo un estancamiento. Hay un rezago bastante fuerte, se están trabajando marchas forzadas, pero vemos otros ejemplos a nivel nacional que iniciaron con los procedimientos o los juicios en línea y que esta situación de la pandemia no los limitó, sino lo vieron como una oportunidad para avanzar
y tratar medianamente. Desde luego que iremos aprendiendo con toda esta nueva tecnología, las notificaciones electrónicas que ya la Suprema Corte ya las estaba implementando y que ahora se dieron más urgentes de poder notificar, porque finalmente no puedes ver un expediente físicamente, ya no lo puedes ver, pero sí de manera electrónica escanean todos los documentos, los archivos, promociones, acuerdos, entra uno a la página con el registro y ya tiene todo nuestro. Audiencias virtuales que ya se están dando. Digo, finalmente a nivel federal, pues vamos a transitar ya el tema oral en creo que todas las materias. ¿Qué hace falta, Eduardo? Desde tu óptica como litigante en 28 años que te ha tocado ver el avance, el estancamiento o limitaciones que tenemos en Oaxaca. Pues yo creo básicamente que tendríamos que pensar cómo nos ha impactado. Yo creo que no hemos hecho la reflexión por principio, ¿sí?, de las secuelas jurídicas de la pandemia, ¿no? Todo el mundo habla de las secuelas médicas, de salud, pero si en esta parte de la sociedad nosotros como abogados socialmente tenemos una responsabilidad, ¿sí?, que eso también de lo cual no se habla. Y yo creo que antes de hablar de interés público, interés general, que el pueblo y eso, porque a muchos no les causa cierto escozor hablar del pueblo, y lo digo así abiertamente, no así como, seguramente ya están copiando el discurso de un señor que sale todas las mañanas. Pues el pueblo está allá afuera, el pueblo integramos todos, no sé por qué ahora no les gusta hablar del pueblo, pero en fin, si nosotros, yo creo, como gremio, como colegios, asociaciones, pues deberíamos estar convocando realmente a un análisis. Esta pregunta sería una de las interrogantes que tendríamos que dialogar en esa convocatoria, ¿sí? Es decir, a ver, ¿cuál fue el impacto jurídico respecto de la pandemia? ¿Qué éramos antes de la pandemia? ¿Cómo éramos dentro del litigio y ahora cómo estamos siendo y cómo nos obligó a desempeñar, a realizar nuestras actividades? O sea, que no pase esto como algo que ya sucedió y bueno, precisamente porque yo creo que es una manera de documentar para crear las bases de lo que ya no va a volver a ser. Hay cosas que no van a volver a ser, aunque nosotros como abogados a lo mejor vamos a resistirnos, ¿no? Tema electrónico. Yo creo, más allá de esta estructura legislativa, pues es algo que los que estamos en el litigio sabemos que es, pues, obvia muchas cuestiones, ¿no? El hecho de que te notifiquen vía electrónica ya te evita ir a perseguir al notificador, ¿no? Es que tengo notificación, pero salió una diligencia. Híjole, y si no dejó un auxiliar, tienes que regresar. Cuando tú puedes comunicarte al profesor, oiga, está pendiente de que suban, yo proporcioné mi ID, ¿no? O para que me notificaran electrónicamente. Estoy hablando de Oaxaca, de Oaxaca, que también estoy seguro que a lo mejor en otros estados dirán, híjole, ¿a poco ustedes están todavía en esa etapa, ¿no? Nosotros ya estamos evolucionando más. Puede ser, sí, puede ser. Pero entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, es en lugar de ver cómo impugno esa norma para pues decirle a quien la propuso de que, pues a ver, ¿qué beneficio hay de esa norma dentro del litigio? Ya. Sí beneficia, entonces adelante. ¿Por qué? Porque estamos ante una limitante, digamos, de que nos llegó la pandemia hace un momento te comentaba al principio, a ver si por acá lo tengo, de un escrito, de un artículo que se publicó, un artículo de mi autoría en SDP Noticias, ¿no? Que es nacional. Entonces, y básicamente yo hablaba de cómo estaba la situación, a ver, para quien quiera buscarlo, por ahí se llama Así el uso de medios electrónicos en juzgados civiles de México. Este artículo es de abril del año 2020, ¿sí? El inicio de la pandemia. Y ahí hago una relación de los 32 estados en cómo está el desarrollo de
medios tecnológicos, digamos, en notificación, registros, audiencias, tribunal electrónico, firmas electrónicas, todo esto, ¿no? Que hoy ya como que lo hablamos con más naturalidad, pero que antes era como pues algo lejano. Y llegó a la conclusión de que solo 3 códigos procesales, estoy hablando del 2020, 2020. pero sí. también está parado esto, porque recordemos que hubo una reforma constitucional en donde se concedió facultad a la Federación para efecto de legislar en materia procesal civil y familiar. Congreso de la Unión directamente. Y desde ahí, las legislaturas de los estados de la República Mexicana no pueden legislar. Así es. Sí, incluso acá hubo un caso en donde ya un tribunal colegiado se pronunció respecto de la inconstitucionalidad de una reforma en el tema de divorcio incausado. El divorcio incausado en Oaxaca se implementó en el año 2017. 2 años después, en el año 2019, vino una reforma en donde agilizaron más el trámite del decreto de divorcio, digamos, ¿no? Que era, presenta la solicitud, te dan 3 días para ratificar, e inmediatamente la ratificación, el juez tiene la obligación de resolver la disolución del vínculo matrimonial. En el 2017 decía el planteamiento legislativo, bueno, que se aprobó es que presenta la solicitud, se señala una audiencia preliminar y hasta en la audiencia preliminar el juez se pronunciaba respecto a la disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Entonces, sobre ese caso, pues se pronunció, hay unos abogados brillantes que están en Salina Cruz, plantearon esta inconstitucionalidad y bueno, sí, obtuvieron este pronunciamiento de un tribunal colegiado donde dice esa reforma del 2019, porque es procesal, es inconstitucional, porque ya no tenía competencia el Congreso de Oaxaca para legislar respecto del Código de Procedimientos Civiles. Y aún así, posteriormente todavía se atrevió algún diputado o diputada a presentar iniciativa, ¿no? En razón de una reforma, una modificación al código. No sé si sabían los asesores, pero bueno, esto ya sucedió. Entonces, lo comento porque en 3 códigos procesales se regula la impartición de justicia en materia civil mediante un tribunal electrónico, nada más en 3, eso con datos del año 2020. ¿Cuáles son? Estado de México, Nuevo León y Tamaulipas. Y pues, lo que sí es preocupante, decías en ese momento, ¿cómo vamos a hacer frente a todo este tema de la pandemia, al trabajo, digamos, que se realiza en los tribunales, cuando 10 códigos procesales en donde no se regula mecanismo electrónico alguno? Una tercera parte, ¿sí? Si hablamos de 32 estados, en impartición de justicia en materia civil, llámese firma, notificación, expediente o tribunal electrónico, eran los estados de Campeche, o son estados de Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, ¿no? Entonces, ese estado de cosas que tenemos, me parece que nos debe llevar, pienso yo, primeramente a hacer un análisis serio del impacto que ha tenido, porque hay cosas que no van a volver a hacer dentro del litigio. Y por ejemplo, el día de hoy, todavía resistirnos a la notificación electrónica que está, si bien no está en el Código de Procedimientos Civiles regulada, reglamentada, como quisieran algunos colegas, pero está en una, digamos, está autorizada legalmente, ¿sí? Y entonces creo yo y se ha implementado. Y eso pues, nos ayuda, pero si nosotros le preguntamos a los colegas, a los litigantes, pues hay varios todavía que se resisten a ese cambio, ¿no? Sí, sin duda hay varios todavía que no tienen su registro, que no han pedido ya sus notificaciones electrónicas y vienen los acuerdos, se le exhorta a las partes para que determinen y den el número electrónico, su ID para identificación y todo, ¿no? Y entonces ahí caemos a otro tema, la ética del abogado también. Hasta dónde el abogado, desde luego que uno de los principios es estudiar y actualizarse en todos los temas. Claro, no podemos abarcar todos, pero sí también podemos ir avanzando con todo este uso tecnológico de herramientas o toda la tecnología.
Finalmente digo, estamos por entrar en otra etapa ya con todo lo que las llamadas ya casi en tiempo real, ¿no? Donde vamos a poder ver a través de una especie de un avatar o una imagen de lo que está haciendo de manera directa la persona como si fuera en tercera o cuarta dimensión. Ahora, toda esa tecnología, ¿por qué no se implementa? Demasiado costoso, nos resistimos al avance, el temor al desconocimiento. ¿Cuál es la óptica, Eduardo? Es parte de la desorganización que decía yo, ¿no? Porque yo creo que en el sentido de el que haya colegios, asociaciones, barras, o sea, digo, tampoco estoy negando lo positivo que puede haber. Sin embargo, me parece que también ha habido una tradición de estas organizaciones de abogados de ir en un sentido más propagandístico, más clientelar, o cómo se llama esto, ¿no? Que ir en un sentido, digamos, de análisis profundo, propuesta, ¿no? Planteamientos de reformas, ¿sí? Que podamos analizar cómo están actualmente. Por ejemplo, hablo del Código Civil, pues el Código Penal también, por supuesto, y otros digamos, ordenamientos jurídicos, pero bueno, por ejemplo, el Código Civil. Estoy seguro que más de uno lo ha hecho en sus despachos, no lo dudo, porque ya hace rato hablaba yo del talento que hay, porque lo hay. No es que no se pueda hacer, porque no haya talento, es que como que hay una indiferencia para decir, bueno, pues voy a dedicarle un tiempo a esto que es tequio, ¿no? Pues sí, le vas a ayudar a los legisladores, pero luego hay unos colegas que dicen, oye, pero pues ¿cómo? Si tienen sus asesores que ganan muy bien, y sí ganan muy bien. Y No, desde luego. Y que a veces cometen con todo respeto, pero ¿por qué? Cada error. Porque realmente digo, sabemos también que pues, hay asesores como en todo, asesores buenos, asesores no tan buenos, asesores que llegan ahí sin saber ápice de lo que tienen que es su función, ¿no? Algunos piensan que es únicamente para acompañar al diputado a cualquier lado, ¿no? O sea, es trabajo. Pero hay quienes sí lo hacen. Pero creo que sí está esta parte que hace falta, pero luego los abogados decimos, no, pero pues ¿cómo le voy a hacer yo el trabajo al legislador? Si para eso le pagan, para eso le paga y le pagan muy bien a sus Para eso asesores, cuenta con un presupuesto, ¿no?, bastante amplio para, ¿no? Pero entonces sí, esa parte, pero pues, a veces también sale como un pretexto, ¿no? De no hacer nada. Claro, Es justificarse. Sí, por supuesto que sí tiene que ver con la cuestión de la ética, pero si tú me dices hay un código de ética que rige colegios, asociaciones, barras e independientes, no. Es parte de la desorganización. Yo creo que ni siquiera nos hemos puesto a analizar en lo necesario, elemental que es un código de ética, precisamente porque pensamos prácticamente en, híjole, como si fuera una cámara que nos iba a vigilar, ¿no? Pero sí, hoy la transparencia no solamente es gubernamental, es social. Entonces es parte de entrar esta dinámica de transparencia. Seamos transparentes. Yo alguna vez proponía, porque algunos obviamente se apartan y con argumentos muy fundados respecto a la colegiación obligatoria. Otros también lo hacen a partir de la certificación, ¿no? Obligatoria, también, por supuesto. Pero yo decía, y no era nada novedoso, ni voy a decir que yo me lo creé, sino yo estaba examinando ahí más o menos unas figuras en España. Derecho comparado, pues para que tampoco se escuche de que hay todo esto es un proceso, es como una colonización que seguimos colonizando, no. Pero pues el derecho comparado ha llegado, lo mismo, pues yo creo que el amparo mexicano ha ido a otros estados, a otros países, perdón, así como otras instituciones. Yo creo que nadie puede decir esto únicamente es de este país, ¿no? Se puede atribuir porque ha sido una retroalimentación. Entonces, en los sistemas jurídicos. Y ahí había una figura que ellos aplicaban, no sé si actualmente todavía, y yo decía, podemos adaptarla. ¿Cuál era? ¿Qué era? ¿En qué consistía?
Bueno, para empezar, si tú eras un despacho, tuvieras la posibilidad de registrar, por ejemplo, que tengo a 3 pasantes, ¿sí? El despacho 1 tiene 3 pasantes, el despacho 2 tiene 5 pasantes. ¿Cuáles son los nombres de los pasantes? ¿Ya? Hacer como una especie de lista de peritos autorizados que dice el Poder Judicial Federal. Claro. ¿Sí? Y vaya que si están autorizados, es que pasan un filtro, ¿no? De credibilidad, de ética y todo lo demás. Y aparecen ahí, pues ya para la gente dice, pues deben ser confiables, ¿no? Entonces, crear una lista de abogados litigantes confiables, es decir, mira, aquí tengo la disposición de ser transparente, me voy a poner yo como titular y voy a poner a mis 3 pasantes, ¿sí? Claro. Y entonces, obviamente, tú eres responsable de esos 3 pasantes, que no vayan por allá a promover algo que vaya en perjuicio de los intereses del cliente, ¿sí? Y para efectos de saber cuántos somos. De hecho, lo hacemos. Hay un registro, por ejemplo, en el Poder Judicial de Abogados, ¿no? Es decir, te registras y ya al rato las proporciones y dices que estás dado de alta en el sistema y ya sin necesidad de exhibir cédula profesional. Debería de ser. Sin embargo, todavía hay jueces que te requieren que justifiques la cédula, no obstante que ya le estás mencionando con qué fecha, con qué número de registro quedó registrado tu cédula, tu título, y muchos dicen, no, es que el código establece esto, justifícame. Me pasó el año pasado, tengo el registro, lo justifiqué y todo. Es demasiado, ¿no? Me requirió el juez. Bueno, finalmente pues, no nos perjudica porque pues, ahí está la cédula, está el título, se justifica. Y hasta entonces se emitió el acuerdo. ¿Pero fue un juez federal? No, juez local. Bueno, sí. Local. Y entonces entramos a esos detallitos en que también, no sé si no sea la voluntad de la autoridad o somos tan formalistas que nos queremos quedar en que si el código dice que es A, pues yo le digo que es A y no me muevo de ahí. Cuando ya toda esta gama de derechos humanos, de derechos, de principios de progresividad y de razonamiento que finalmente podemos, como decías en un momento, hay cosas tan obvias que se puede subsanar y que no va a perjudicar la esencia del procedimiento. Sí, yo creo que es parte de, ¿no? Yo creo que es parte de una formación también que se tiene. Digo, si hoy hablamos de acceso a la justicia, del derecho humano a acceso a la justicia, pues vamos a encontrar que simplemente eso es una violación de acceso al derecho a la justicia, ¿no? Pronta y expedita. Se dice, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso decía, bueno, si ya tenemos algunos registros, ¿por qué de repente nos resistimos? Y este tema en el local también es parte de, porque incluso quieren que exhibas tu cédula profesional o copia de certificado en cada donde te autoricen. Eso me parece también ya demasiado. Cuando debía haber un registro, si ya estás, un sistema que tuviera, sí, claro, implica dinero, lo sé, pero bueno, es necesario. ¿Sabes qué? Vamos a checar. Como los registros que tienen los mismos juzgados de distrito. Sí, ¿no? estás y dice está autorizado como efectivamente sin necesidad, ellos buscan el sistema, está autorizado, se lo autoriza en términos, ¿no? Para efecto de que pueda promover. Así es. Y pero sin necesidad de que te pidan, por ejemplo, yo decía, bueno, supongamos que yo no tuviera copia certificada, o sea, tengo que exhibir mi cédula y si la necesito es como pedirle a alguien tu credencial de lector, déjamela. Oye, pero tengo que hacer otros trámites. No, pero si quieres que yo te acuerde. Y tienes que traerme copia certificada, ¿no? Cuando esto se puede obviar, ¿sí? Incluso decirle, está bien, bajo protesta decir, ¿verdad? Que dame intervención en términos y decirle, bueno, está bien, se tiene autorizando a fulano de tal, únicamente que en cuanto en la primera audiencia o diligencia que haya comparezca y acredite, se le da la intervención, pues ya queda abierta. Llegas a la primera diligencia, audiencia, acreditas, vámonos, ¿no? Pero imagínense, no al lugar y todavía ahí se desgastan con medio acuerdo diciéndote que por qué yo esto un cuadro, o sea, eso me parece un desgaste. Si te van a decir que no, punto. Pero debían abrir esa posibilidad. Entonces,
Yo sí creo, por ejemplo, también estaba hablando de que nosotros como abogados también nos negamos y lo vemos así como que un registro. Entonces decía, pues vamos a abrirnos a la transparencia, vamos a democratizar el gremio y un poco tratar de reivindicar la imagen, ¿no? Porque creo que no sé si en una encuesta en qué lugar apareceríamos el gremio de abogados respecto a la fama pública, como se dice, ¿no? Es decir, la gente cómo nos ve, nos debe preocupar. Pero claro, hay unos colegas que no nos preocupan, pues, ¿no? Pero digo, si hay gente que sí, por principio diría las asociaciones, colegios, barras deberían estar en ese tema, pero no, hoy lo vemos, digo, con todo respeto, y con todo respeto a quienes merecen esos reconocimientos que realizan las asociaciones y barras, porque hay mucha gente honorable y hay gente también pues no tan honorable que le están dando un reconocimiento únicamente, no sé, porque en qué sentido. Que también se lucra con esos reconocimientos. Bueno, peor tantito, ¿no? Peor tantito. Entonces digo, parte de la desorganización, yo no estoy criticando porque conozco varios colegas muy respetables que están en esas asociaciones, colegios y barras, pero yo lo que estoy señalando que es una desviación de la atención que debían estar. Lo que debíamos estar haciendo es a ver cuál es el impacto, como decía yo, de la pandemia. Vamos a analizar todo esto de la cuestión electrónica, los medios tecnológicos, cómo hacerle planteamientos serios a la autoridad para efecto de que haya una agilización, una respuesta, porque lo estamos viendo y ya no vamos a ser los mismos que éramos antes de la pandemia. Pero no. Ahora pues estamos preparando los cuetones, como digo yo, y ya los cartones, ¿no? Para salir en la foto, publicarnos, y ya el día 12 somos muy felices. Y ese es nuestro gran día. Y esto es nuestro gran día. Somos felices y ahí estamos. Yo sí creo en esa parte que digo, con independencia que hay muchos, como ya lo dije, esos reconocimientos, pues estamos cayendo en lo que muchas veces a veces criticamos en los legisladores, ¿no? Que no se abocan a legislar, sino a ser gestores. Muy diferente. Que dices, bueno, sí, a lo mejor en una parte ahí de sus funciones está, pero no es prioridad, no es la función prioritaria. Es un legislador, legisla, y legisle bien, y aparte rápido y bien. Pero no. Y nosotros abogados hemos criticado también cómo se ha desviado ese objetivo e incurrimos en lo mismo. Digo, hoy que debemos estar hablando en temas, profundizar en temas que son realmente de relevancia, como esto que dices tú, ¿cómo es posible que te tenga que desgastar con digo, es un desgaste tanto para las partes, como para la función pública? Están gastando papel en un acuerdo cuando pueden obviar. Y cuando digo, hay que hacer una interpretación respecto del derecho humano de acceso a la justicia. No digo que todo se nos conceda, pero hay cosas que de verdad, proacción, ¿no? Hay un principio con el tema de los derechos humanos, proacción, es decir, trata de aplicar la norma de tal manera que facilites este derecho humano de acceso a la justicia. Entonces, sí creo yo que nosotros en este tema de la ética pues va todo, ¿no? En la cuestión de la transparencia, como decía yo, de no querer informar cuántos somos, y eso opera a favor de lo que yo decía al principio, de funcionarios que litigan, sí, porque es bien luego ver, es notorio ver, cuando se promueve un amparo o una demanda que pide señalar los estrados o pide un domicilio X, pero no autoriza abogados, híjole, yo ahí ponle el signo de interrogación y dices, ¿qué magistrado o juez está o funcionario está litigando este asunto? Así es. ¿Sí? Sí. Aparte de los magistrados y jueces jubilados que tenemos, que también son ya, cuando también litigan, ¿no? Pero bueno, ellos están retirados, pero no en activo, que obviamente cuando vienen... Que lo más peligroso es cuando están en activo. Sí, por el conflicto de intereses que finalmente puede generar. No, es que ellos simplemente no tendrían por qué estar ni asesorando ni estar litigando. Y es real. Sí, incluso por ahí, por ejemplo, hablaba ahí con algunos integrantes ahí del colegio de penal y otros penalistas, en donde pues la verdad es que se quejaban demasiado porque allá había como
como un romance entre fiscalía y órgano jurisdiccional. Y decían ellos, es que pues litigar aquí ya es, pues ahora sí cuidarte ya no de uno, sino de dos, ya no es de la acusación, sino también del órgano jurisdiccional que va como a la par. Y yo les decía, eso es grave, pero qué bueno, ahora se están dando cuenta los penalistas que esto lo padecemos en un tribunal agrario, en un tribunal civil y en un tribunal laboral, ¿sí o no? Sí, desde luego. Y lo hemos padecido, pero ellos decían, no, pero esto, bueno, ese era de los planteamientos que creo que hay que tratar no en el afán de decir de acusaciones, digamos, difamatorias o de ese tipo, yo no estoy diciendo de eso, simplemente de que como abogados hagamos planteamientos serios, analicemos, pero sí creo yo que a partir de este concepto de ética que hoy en día siento que sí está invisibilizado en nuestro quehacer diario, nuestro trabajo en el... Desde luego, Eduardo, digo, hay cuestiones que no es válida la comparación porque el presupuesto es diferente, el desarrollo industrial es diferente, la capacidad económica es diferente, pero de esos avances que se van generando, leía yo exactamente ahorita hace unos minutos en internet de cómo pues en China ya están utilizando los robots de inteligencia artificial con esa capacidad de conectarse a la internet a más de 12.000 páginas por minuto y hacer razonamientos de vanguardia a través de la protección de los derechos humanos, ¿no? Claro, con los temas y las deficiencias y limitantes y todo lo que pueda implicar el hacer uso también de todas estas herramientas tecnológicas o de estos robots que finalmente pues, puedan ser los jueces que van a sancionar conductas de criminales o de presuntos peligrosos, que incluso hay un programa en el cual están ya detectando adelantarse un poquito más si un adolescente puede llegar a ser potencialmente pues un asesino en serie, un violador, cosas por el estilo, y ya están empezando con códigos y todo, tratando de sacar esos... Digo, desde luego es el tema del avance de la tecnología y que como seres humanos nos va a tocar en cualquier momento. Hace escasamente que unos 15 años, Eduardo, pues, los celulares a qué dimensión se incorporaron. Las redes sociales no las teníamos, ¿no? El ir y festejar un cumpleaños pues era visitar a la persona, entregarle, así sea un caramelo, una paleta, pero era tomarse ese tiempo, ese espacio de ir y festejarlo y darle el abrazo o la palmada. Ahorita basta agarrar el celular, se le ponen tantos iconos, tantas imágenes, música y todo, y ya quedó la felicitación. Nos ayuda la tecnología, pero también nos divide la tecnología y le vamos perdiendo ese lado humano a lo que es propiamente el ser humano, ¿no? A partir de ahí, Eduardo, ¿cuál sería tu mensaje para los estudiantes que pues ahorita estamos en proceso de admisión en todas las universidades públicas y privadas, de todos los jovencitos que están incorporándose después de 3 años de la pandemia, de esta generación de la pandemia, que dejaron de ir a clases durante 3 años o 2 años y medio, que no tuvieron ese contacto directo con los catedráticos y que ahora se incursionan en una licenciatura? Y los que han decidido abrazar la carrera propiamente del abogado. ¿Cuál sería tu mensaje, Eduardo? Pues yo creo que yo les diría que corrijan los errores que generaciones anteriores hemos hecho mal, ¿no? Que retomen lo positivo, lo bueno, como yo he dicho desde el principio, que pues, hay cosas que se han aportado en el litigio, en la ciencia jurídica aquí desde Oaxaca, ¿no? El tema jurídico, hasta hace poco, pues a veces ibas a la corte y te decían, bueno, pues es que acá la corte parecía de oaxaqueños, ¿no? Había tantos oaxaqueños, no sé actualmente, ¿no? Ojalá, y en otras instituciones también. Entonces, que corrijan, que retomen lo bueno, lo positivo, porque también dentro de este balance del cual hablaba yo, pues habrá que establecer lo positivo que se ha hecho, lo que se ha avanzado, lo que se ha propuesto a nivel nacional, ¿no? Desde Oaxaca, ¿sí? Tampoco es todo lo que se ha hecho desde San Raimundo Jalpa hasta mal, ¿no? Pues hay legislación que bien puede aplaudirse, pues. Yo creo que también, o sea, hay que reconocer, no nada más porque pues de repente
creo que esa parte nos falta también de ser equilibrados, ¿no? Honor a quien honor merecen, dicen, ¿no? Entonces, cuando haya una reforma que sí, pues con todas sus deficiencias que puede tener, porque pues también siempre andamos pensando en la pureza, ¿no? Es este concepto de que abogados puros o puros abogados, ¿no? Claro. ¿No? No, bueno, tampoco. Y que al final, conforme pasan los tiempos, pues el contexto es diferente. Claro. Y a los ojos de diferentes tiempos, pues nunca va a ser igual. Así ¿no? es. Entonces yo creo que los jóvenes tendrían que retomar estas cuestiones positivas que se han logrado a partir en el ámbito jurídico en Oaxaca. Varias escuelas, hay muchas escuelas. Y hablo de escuelas de instituciones educativas, que han planteado, aparte son las escuelas de abogados, que la escuela del andador turístico, ¿no? La antigua 2 escuela. años de la carrera de leyes, 3 años, 4 años, ¿no? Sigo, pero me refería a la escuela esta que está en el andador porque había despachos. Y de repente se decía, es que también hay una escuela ahí en Avenida Juárez, está un abogado, y luego por el que está, el otro abogado aquí por ahí, por Hidalgo, ¿no? O bien uno que estuvo en Humboldt, famosísimo, ¿no? Entonces, o sea, bien, o sea, no, yo hablo de las instituciones, hablo de estudios, porque hay escuelas para bien y para mal también, ¿eh? Cuando hablo de escuelas, en escuelas hablo de esas escuelas de abogados. Que se fueron forjando de abogados claro, con prestigio, con renombre. ¿no? Y obviamente también algunos con desprestigio. Porque Sí, ya hay de todo. Así es. Pero refiriéndome bien a las instituciones educativas, pues ahí sí me parece, que los chicos que están egresando, pues que retomen, por ejemplo, hay buenos catedráticos. Yo estoy seguro que en todas las escuelas de Derecho y facultades hay buenos catedráticos, ¿sí? Por supuesto, mi alma mater sí hay unos buenos catedráticos, no voy a decir que no, por supuesto, hay de todo, ¿sí? Pero hay buenos catedráticos. Entonces, retomar esto, que sí, de alguna manera ha representado un avance dentro del ámbito jurídico, del quehacer jurídico, y pues corregir lo que se ha hecho mal, ¿sí? Pero sí creo yo que tendría que tener, creo que este enfoque social, creo que el abogado sí tiene que salir de ese individualismo histórico y dar ese paso, digamos, a la responsabilidad social y y estando ahí seguramente pues tendrá que hablar de ética profesional y seguramente hablará de un pensamiento crítico, ¿sí? Respecto del derecho, ¿sí? Y por supuesto también tendrá la posibilidad de esa creatividad, de desarrollar una creatividad en el ámbito jurídico. Pero, como decías, pues la tecnología nos llegó de trancazo, ¿no? De repente dices, ¿puedo tener un teléfono inteligente? Sí, el teléfono es inteligente, pero no el que lo tiene. Esa es la gran incongruencia, ¿no? Entonces, quiero aprender las últimas del razonamiento probatorio, pero creo que yo tendría que darme cuenta, primero tengo que aprender a razonar. Hay libritos de cómo razonan los abogados, por cierto. Entonces, pues sí, yo ya quiero dar el salto, ¿no? Ya quiero ir, quiero ir a esa parte del mundo donde está la escuela, el razonamiento probatorio, y yo el razonamiento, y resulta que elementos básicos de razonamiento no los tengo. Entonces los estudiantes se tienen que dar cuenta, los egresados se tienen que dar cuenta y crear su propia ruta. Es decir, retomando lo bueno, corrigiendo, tratando de hacer este análisis profundo para el beneficio, digamos, del ámbito jurídico, ¿sí? Cuando hablaba de pensamiento crítico es que el egresado pues no sea alguien que se va a ir a encerrar a piedra y lodo en su despacho y que no le va a interesar lo que pasa afuera, sino que se involucre, ¿sí? Esa misma responsabilidad social lo llevará allá. Entonces, más proactivos en actualizarse no solamente en la ciencia jurídica, sino en la aplicación humanista, ver cómo se está aplicando, ser propositivo, ¿sí? No ser indiferente
y creo que sí se puedan, estas nuevas generaciones, para efecto de que no sea pues que la tecnología, por ejemplo, nos llegue esta tecnología de China, ¿sí? Y nosotros ni siquiera hayamos discutido lo anterior. O sea, es bien grave porque te llega sobre entonces, ¿y qué pasa? Pues que tienes un teléfono inteligente, pero no un ser humano inteligente, sino un ser humano desfasado. Imagínense, un ser humano desfasado en pensamiento con tecnología inteligente. No es un arma mortal, ¿no? Sí, claro, y creo que es lo que está pasando, ¿no? Tenemos que recapitular y decir, bueno, vamos a estas actividades de formación que son elementales para poder tener profesionistas, un nuevo pensamiento en los abogados que vayan egresando, que vayan postulando. Creo yo que sí se requiere. Es decir, crear una nueva generación de abogados, pero los que fuimos formados en otra época, yo creo que sí tenemos la obligación ineludible de hacer el análisis. De replantear el papel que vamos a jugar. Claro, ¿no? porque de alguna manera estamos vistos, digamos, observados por estas nuevas generaciones. Ojo, ¿sí? No les vamos a enseñar una desorganización como gremio, ¿no? Una opacidad, un ejercicio antidemocrático dentro de nuestra organización como gremios. Hay otros gremios que lo hacen mucho mejor y no son abogados. Cuando nosotros tenemos elementos como para organizarnos, ¿de acuerdo? Así es. Pero es lamentable que, híjole, dices, ¿y por qué hay tanta desunión? Pues porque ni siquiera tenemos las bases para organizarnos. Cuando pasa una agresión contra un abogado, callamos. Sí. Y también, muy pocos son los que y también nos matan, y también nos agreden, ¿sí? Y también nos difaman. Sin embargo, bueno, ven a los médicos y inmediatamente dicen, a ver, vamos a respaldar a nuestro compañero, ¿no? Porque si no queremos reglas claras en el procesamiento, digamos, que esté en marcha, ¿no? La presunción de inocencia y cuestiones por el estilo. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas que hacer, pero también veo yo en las nuevas generaciones, digamos, un futuro esperanzador, aunque se escuche a cliché, pero no hay de otra. Sí, yo creo que no pensar y no tener esperanza en el ejercicio, que los abogados están choquísimos y así van a morir, no. Yo creo que las generalizaciones son pésimas, no son... Dañan y desprestigio. Dañan y desprestigio. Yo creo que también tener cuidado de que también nosotros decimos, todos los jueces son corruptos, no, hay jueces honorables, ¿sí? Porque al final a funcionarios judiciales y abogados postulantes nos otorgaron en una institución educativa, y eso lo deben entender las nuevas generaciones, nos expidieron un título académico en una institución educativa. Luego realizamos el trámite para la expedición de cédula profesional, como que te habilita para ejercer. Sí, pero el documento más importante que se obtiene en el ejercicio profesional, que es el que te den este reconocimiento de honorabilidad, ese te lo da la sociedad. El trabajo de tu litigio. Sí, la postulación que llevas propiamente. ¿Cómo trabajas? Y no solamente de la sociedad entendida como los mismos funcionarios judiciales, ¿sí? Como la gente, digamos, la sociedad en general. Es de verdad tan sorprendente que cuando, híjole, por ejemplo, un abogado es corrupto y un juez es corrupto, un juzgador es corrupto, sean ellos mismos los que se encarguen de promocionar. Dicen, este juez es así, así, así. ¿Y cómo sabes? Pues porque o el mismo juez es el litigante, es así, 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 así.
gana sus asuntos, pero no los gana porque sepa, y te lo dicen, Sí. los gana así. Entonces dices, qué terrible que los mismos pues que se ven envueltos en una relación de ese tipo son los mismos que se desprestigian entre ellos y desprestigian el ejercicio. De manera generalizada. Y creo que las nuevas generaciones tienen que aprender. Y sí, pues está bien que copien algunas escuelas de los despachos, que copien cuestiones positivas, pero no cuestiones para digamos, ganar un juicio a costa de todo. Yo creo que el tema de la verdad y la justicia como fin del derecho debe reencontrarse en la formación de los nuevos egresados y también en el ejercicio de los que ya egresamos hace años, ¿no? O nos formamos en otras generaciones, porque estoy seguro que si recordamos, los profesores nos los dijeron, porque tuvimos también buenos profesores, ¿no? Así como buenos profesores, pero estoy seguro que en su momento nos los dijeron, que se nos haya olvidado es otra cosa, pero creo que sí tendremos que poner atención en eso. Por eso la importancia de la certificación, que para el próximo año viene con todo, y no nada más en la carrera del abogado, sino en muchas profesiones. Se está preparando todo el material, ya lo empezaron a difundir. A partir de marzo del próximo año vienen las certificaciones fuertes. Y desde luego que también viene el otro tema, la colegiación, que dejará mucho, pero eso ya lo tocaremos en otro tema. Maestro Eduardo Castillo Cruz, presidente del Foro Permanente de Abogados en el estado de Oaxaca. Abogado litigante con 28 años de haber egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Maestro Eduardo, muchísimas gracias. Llegamos al final del programa Diálogos Jurídicos. El objetivo fundamental es difundir la información jurídica, el acontecer del ejercicio de la abogacía que se está generando a nivel estatal y a nivel nacional. Muchísimas gracias a todo el auditorio que nos sigue por las diferentes redes sociales, al Corporativo de Medios de Comunicación, a todo el personal que está detrás de cámaras haciendo posible en las cámaras, en las computadoras, para subir toda esta información y que la ciudadanía esté debidamente informada. Que al final de todo este programa, ese es el objetivo fundamental, que la ciudadanía tenga la información de primera mano de los abogados litigantes, de los que imparten la justicia, del personal que finalmente día a día está fortaleciendo las instituciones en nuestro estado y que desde luego tienen ese impacto a nivel nacional. Maestro Eduardo, muchísimas gracias, en verdad agradecido por ese tiempo. Sé que es una persona demasiado ocupada con todos los temas que manejas, pero agradecido, y que no sea la única vez que nos acompañes. Estamos en esta segunda temporada retomando todos los programas de lo que es Diálogos Jurídicos. Muchísimas gracias, maestro Eduardo. Pues muchas gracias, colega Juan Maldonado, y bueno, gracias al auditorio. Y creo que es importante que sigamos dialogando, ¿no? Que sigamos parlamentando, dialogando estos temas. Y pues sí, como bien lo dijiste, ese es un diálogo permanente que debemos tener con los que están atrás del escritorio, los juzgadores, los titulares de los órganos jurisdiccionales, con los que estamos acá en el postulando, ¿no? Que no tengamos miedo a ese diálogo, y creo que es necesario, como muchas veces se reoye, ¿no? Como si fuéramos partes extrañas, ajenas, cuando realmente estamos dentro de... Y en el mismo camino. En el mismo camino. Y creo que bien un diálogo respetuoso es necesario. Maestro Eduardo, sin duda interesante la charla, quedarán pendientes otros temas. Y muestra de eso, desde Diálogos Jurídicos, pues no dejamos desapercibido el día de que mañana finalmente es el Día del Abogado, 12 de julio, que quedó instituido para reconocer no tanto al abogado, sino la actividad que propiamente realiza el abogado. Esa actividad que tiene, que busca, que lucha, que denuncia, que promueve y que exige justicia. Y que finalmente está para ayudar al prójimo. Algo muy humilde, muy sencillo, pero con ese significado, maestro Eduardo, desde Diálogos Jurídicos. Pues muchas gracias por este obsequio, que lo voy a tener ahí muy presente, como recuerdo de haber estado aquí dialogando con ustedes, y ahí va a estar en mi oficina, y únicamente pues decir, ¿no?, que mañana efectivamente es
Pues yo creo que sí, tienes razón las abogadas cuando dicen que no es día del abogado, es el día de la abogacía, o discutamos cómo denominarlo, ¿no? Y con justa razón, o día del abogado y del abogado, porque siempre se ha dicho día del abogado, y ahora hay que ser incluyentes, y por supuesto, con justa razón. Entonces, pues felicidades a todos los colegas, a todas las abogadas, abogados, que mañana, pues celebraremos este día, y que pues cada quien ahora sí a su manera lo disfrute, y pues felicidades, colega. Muchísimas gracias, Eduardo. Llegamos al final, Diálogos Jurídicos, nos vemos la próxima edición el día de mañana, que también tendremos un invitado para hablar sobre el tema de valores y esta importancia de la ética profesional. Muy buenas tardes. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó